Soy Sofía Rojas, tengo 30 años. Mi mundo se tambaleó en una cena familiar cuando la voz de mi hermano mayor cortó la charla, goteando veneno, parásitos. Sinvergüenzas. Sus ojos escanearon mis vaqueros y mi camiseta, y esa mueca de desprecio suya atravesó más profundo que cualquier palabra. Mis padres estaban sentados al otro lado de la mesa, su acuerdo silencioso gritando, sus rostros petulantes cargados de juicio. Años de ser descartada como la hija inferior se me vinieron encima en ese momento. Pero no me inmuté. Sonreí, empujé mi silla hacia atrás y me marché, con su risa resonando detrás de mí. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. Había terminado de ser su saco de boxeo. 6 meses después, aparecieron en las puertas de mi villa en San Pedro Garza García, Nuevo León. Sus voces temblaban, suplicando mi ayuda. Mi hermano, una vez arrogante, parecía pequeño, y mis padres ni siquiera podían mirarme a los ojos. Me apoyé en el marco de la puerta, con mi corazón firme, y dije, bienvenidos a la mansión de los parásitos. Lástima que hoy no hay caridad. Sus rostros se desmoronaron, pero no sentí nada. De la niña a la que ridiculizaban a la mujer que construyó un imperio en el que nunca creyeron, finalmente había convertido su desprecio en mi fortaleza. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad, libertad y de reescribir mi propia historia. Si estuvieras en mi lugar, ¿los perdonarías o te alejarías para siempre? Deja tu respuesta en los comentarios de abajo. Años antes de esa cena, renuncié a mis sueños por Leo. A los 18 años, me encontraba en una encrucijada, sosteniendo una carta de aceptación de una prestigiosa escuela de arte, una beca completa, mi boleto a una vida de pintura y creación. Pero mis padres tenían otros planes. No podemos permitirnos tenerlos a los dos en la universidad, dijo mi madre, con voz monótona, sus ojos fijos en la mesa de la cocina. El título de negocios de tu hermano es lo primero. Mi padre asintió, su silencio era un veredicto pesado. Leo, 3 años mayor, era su niño de oro, en quien depositaban sus esperanzas. Yo solo era la hermana menor, de la que se esperaba que se hiciera a un lado. Así que lo hice. Rompí la carta, mi corazón haciéndose añicos con cada rasgón. En lugar de estudios de arte, tomé turnos en un restaurante, sirviendo café y fregando mostradores para cubrir la matrícula de Leo. Cada cheque de pago que enviaba a casa se sentía como si una parte de mí se desvaneciera. Mis padres nunca preguntaron cómo me las arreglaba, nunca notaron las bolsas bajo mis ojos ni los pinceles acumulando polvo en mi habitación. Leo nos va a enorgullecer, decía mi madre, con una amplia sonrisa mientras me mostraba sus boletines de notas. Mi padre le daba una palmada en la espalda a Leo, presumiendo de su futuro director ejecutivo. Yo asentía, tragándome el dolor, diciéndome que era por la familia. Leo lo absorbía todo. Entraba pavoneándose en nuestra casa, lanzando las llaves de su coche sobre el mostrador, hablando de sus grandes planes, empresas emergentes y éxitos de inversión. Deberías conseguir un trabajo de verdad, Sofía, decía, sonriendo con aire de suficiencia como si mis turnos en el restaurante fueran un pasatiempo. Ni una sola vez me dio las gracias. Ni una sola vez preguntó a qué había renunciado. Mis padres tampoco lo hicieron. Para ellos, yo era la responsable, la que cargaba con las facturas mientras Leo perseguía la gloria. Deber familiar, lo llamaba mi madre, sus palabras afiladas como una cuchilla. Me quedaba despierta por la noche mirando al techo, mis sueños de la escuela de arte desvaneciéndose como viejos bocetos. La grasa del restaurante se adhería a mi piel, un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero su indiferencia encendió un fuego en mí. La arrogancia de Leo, el favoritismo ciego de mis padres, dolía, pero también agudizó mi determinación. Empecé a ahorrar, no solo para ellos, sino para mí misma. Tomaba clases nocturnas cuando podía, estudiando a escondidas libros sobre negocios y tecnología entre turnos. No iba a seguir siendo su felpudo para siempre. Una tarde, después de un doble turno, encontré a Leo en casa, tirado en el sofá, alardeando de su última idea de negocio. No lo entenderías, dijo, apartándome con un gesto cuando le hice una pregunta. Mi madre se rió como si mi curiosidad fuera una broma. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico. Me quedé allí, con las manos aún oliendo a aceite de freidora, y sentí que algo cambiaba.
Sus palabras, su desprecio, ya no eran solo heridas. Eran combustible. Empecé a ver a Leo como lo que era, privilegiado, desagradecido, ciego a mis sacrificios. Mis padres no eran mucho mejores, sus elogios hacia él eran un eco constante que ahogaba mi existencia. Había renunciado a mi futuro por un hermano que se burlaba de mí y por unos padres que me veían como una obligación. Pero no había terminado. En el fondo, sabía que podía construir algo propio, algo que no pudieran ignorar. Empecé a esbozar planes, no para pinturas, sino para un futuro en el que me mantendría erguida, donde sus voces no me definirían. Los años se arrastraron. Trabajé. Ahorré. Aprendí. Leo se graduó, lanzó su empresa emergente y se deleitaba con el orgullo de mis padres. Yo seguía siendo la idea de último momento, la que ayudaba. Pero cada turno de noche, cada peso que no enviaba a casa, era un paso hacia mi escape. No solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Y aunque el dolor de su desprecio nunca se desvaneció por completo, me empujó con más fuerza. Se lo demostraría no con palabras, sino con lo que podría llegar a ser. Los años de ser ignorada y de sacrificarme en vano habían forjado una feroz determinación dentro de mí. Si solo me veían como una sombra, entonces crearía una luz propia. En cambio, dediqué cada gramo de energía a construir algo que fuera solo mío, una empresa emergente para cambiar vidas. Mi idea era simple pero audaz, una plataforma de aprendizaje en línea para estudiantes desatendidos, chicos que no podían permitirse tutores o escuelas de lujo. Quería darles una oportunidad, del tipo que yo nunca tuve. Empecé en un apartamento estrecho, mi escritorio era una mesa plegable cubierta de manchas de café. Las noches se confundían con las madrugadas mientras esbozaba esquemas, codificaba prototipos y escribía presentaciones para inversores. Mis manos temblaron la primera vez que probé la plataforma, una aplicación básica con lecciones de matemáticas y lectura para estudiantes de secundaria. Se bloqueó 2 veces, pero seguí adelante, corrigiendo errores hasta el amanecer. No era una genio de la tecnología, solo terca. Cada error me enseñó algo nuevo. Cada fracaso me empujó a intentarlo de nuevo. Tomé cursos en línea para llenar los vacíos en mi conocimiento, codificación, diseño de usuario, estrategia empresarial. Dormir se convirtió en un lujo. Vivía de fideos instantáneos y determinación. Contacté a maestros, organizaciones sin fines de lucro, a cualquiera que quisiera escuchar. La mayoría me ignoró, pero algunos vieron potencial. Un centro comunitario local me permitió probar mi plataforma con sus estudiantes. La primera vez que un chico me envió un mensaje diciendo, aprobé mi examen de álgebra gracias a ti, lloré. No porque estuviera triste, sino porque sabía que estaba en algo real. Comencé a presentar mi proyecto a inversores, con la voz firme a pesar de las palmas sudorosas. Los rechazos se acumularon, docenas de capitalistas de riesgo que no veían el valor en enseñar a niños que no podían pagar. Pero seguí adelante, refinando mi presentación, mostrando datos de mis primeros usuarios. 6 meses después, tuve mi oportunidad, una reunión con una firma de capital de riesgo en Monterrey. Entré con un ordenador portátil y un sueño, salí con un apretón de manos y una promesa de 18 millones de pesos en financiación inicial. Ese momento se sintió como estar en la cima de una montaña, con el mundo abierto de par en par. Con el dinero, contraté un pequeño equipo, diseñadores, programadores y educadores que creían en la misión. Reconstruimos la plataforma, añadiendo lecciones en vídeo, cuestionarios y un bot conversacional para responder a las preguntas de los estudiantes. Trabajé junto a ellos, revisando cada línea de código, cada plan de lección. Lanzamos en 3 distritos escolares, luego en 10. Los maestros enviaban correos electrónicos elogiando cómo nuestra aplicación ayudaba a los niños que se estaban quedando atrás. Los padres nos agradecían por hacer el aprendizaje gratuito y accesible. Mi bandeja de entrada se llenó de historias de estudiantes que habían encontrado esperanza a través de nuestro trabajo. Los números hablaban por sí solos. En un año, teníamos 50.000 usuarios activos, luego 100.000. Escuelas de todo Nuevo León firmaron contratos, integrando nuestra plataforma en sus aulas. Negocié cada acuerdo yo misma, aprendiendo a mantenerme firme frente a ejecutivos que me doblaban la edad. El trabajo era agotador, pero cada contrato y cada usuario era un ladrillo en los cimientos que estaba construyendo.
No solo estaba creando una empresa emergente, estaba creando un legado. Luego llegó la llamada de expansión. Querían incluirme en su lista, 30 promesas de los negocios, en educación. Casi se me cae el teléfono cuando me lo dijeron. La sesión de fotos fue surrealista, yo con una chaqueta que le había pedido prestada a una amiga, de pie bajo luces brillantes, sonriendo para una revista que había leído de adolescente. Cuando salió el artículo, lo leí sola en mi apartamento. Mi nombre estaba en negrita, Sofía Rojas, revolucionando la educación para la juventud desatendida. Esta vez no lloré. Simplemente me senté allí, asimilándolo. Lo había hecho. Yo. No mi familia, ni nadie más. Nunca les conté a mis padres ni a mi hermano nada de esto. Sus voces, llamándome una carga, desestimando mi valía, todavía resonaban en mi cabeza. Pero ya no necesitaba su aprobación. Dejé de revisar sus mensajes, dejé de esperar que me vieran de otra manera. Mi valor no estaba ligado a sus elogios ni a su desprecio. Estaba en las noches en vela, en el código que escribí, en los estudiantes a los que ayudé. Me estaba definiendo a mí misma, paso a paso, y nadie podía quitarme eso. El mundo estaba empezando a darse cuenta de lo que había construido. Las invitaciones para hablar en conferencias se acumulaban, pero me mantuve centrada en el trabajo. Mi equipo y yo planeábamos expandirnos a más estados, para llegar a más niños. No sabía lo que me esperaba, pero sabía una cosa, acababa de empezar. Mi plataforma no era solo un negocio. Era la prueba de que podía superarme, de que podía crear algo que importara. Mientras mi nueva vida comenzaba a tomar forma, la sombra de mi familia regresó a través de un único mensaje de texto de María. Cena este fin de semana, decía. Queremos reconectar. Las palabras de mi madre se sintieron como una rama de olivo, pero dudé. Años de su indiferencia pasaron por mi mente, pero una pequeña parte de mí esperaba algo diferente. Respondí con un rápido, de acuerdo, me puse mis vaqueros y camiseta habituales y conduje hasta la casa de mis padres, preparándome para lo que viniera. La mesa estaba puesta con los platos favoritos de mi madre, el aire cargado de una calidez forzada. Mi padre me saludó con un rígido asentimiento, sus ojos escaneando mi atuendo informal antes de apartar la mirada. Leo holgazaneaba en la cabecera de la mesa, con su traje impecable, su sonrisa de suficiencia más afilada. Unos primos y un tío llenaban los otros asientos, su charla era ligera pero tensa. Me senté en silencio, picoteando mi comida, esperando la reconexión que mi madre prometió. No tardó mucho en caerse la máscara. Leo se reclinó, haciendo girar su copa de vino, con la mirada fija en mí. Todavía te vistes como si estuvieras en la ruina, dijo, su voz lo suficientemente alta como para silenciar la mesa. Mis primos bajaron la mirada, incómodos. Pero Leo no había terminado. ¿Qué haces siquiera todo el día, Sofía? ¿Vives de las sobras de mamá y papá? Su risa cortó la habitación, aguda y cruel. Apreté el tenedor, con la cara ardiendo, pero mantuve mi expresión neutral. Mi madre se movió en su asiento, sus labios apretados en una fina línea, pero no dijo nada. Mi padre miraba fijamente su plato, su silencio más elocuente que las palabras. Leo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con burla. Eres una parásita, Sofía. Sinvergüenza, gritó, golpeando su copa contra la mesa, el vino derramándose por el borde. La habitación se congeló. Mi tío tosió torpemente. Mis primos evitaron mi mirada, pero mis padres no se movieron. Sus ojos, fríos y aprobadores, me lo dijeron todo, estaban de acuerdo con él. Pude sentir el peso de su juicio, la misma indiferencia que había soportado durante años. Pero esta vez, no fue solo un desaire silencioso. Fue público, crudo, destinado a humillar. Mi corazón latía con fuerza, una tormenta gestándose en mi interior, pero me negué a dejar que se notara. Empujé mi silla hacia atrás, el raspado sonó fuerte en el tenso silencio, y forcé una sonrisa. Disfruten de la cena, dije, con la voz firme a pesar del fuego en mi pecho. Agarré mis llaves y salí, con sus susurros siguiéndome. En mi coche, agarré el volante, con los nudillos blancos. Las palabras de Leo resonaban, parásita, sinvergüenza, cada sílaba una cuchilla.
El silencio de mis padres dolió más, su negativa a defenderme, una traición más profunda que cualquier insulto. Había pasado años dándoles todo, y así era como me veían. La ira que había enterrado durante tanto tiempo surgió, caliente e imparable. Ya no era la chica ingenua que había destrozado sus sueños por ellos. Había construido algo que no podían tocar. Y no iba a dejar que su desprecio me definiera. Mientras me alejaba, mi mente corría. La arrogancia de Leo, la complicidad de mis padres, creían que me conocían. Creían que yo no era nada. Pero yo sabía la verdad. Había creado una plataforma que cambiaba vidas, había asegurado millones en financiación y había ganado un reconocimiento que no podían imaginar. No merecían saberlo, todavía no. Pero sus palabras encendieron una mecha. No iba a quedarme en silencio para siempre. Esta cena no fue el final. Fue la chispa. Les demostraría quién era el verdadero parásito, no con argumentos, sino con acciones que no podrían ignorar. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de mi villa, con mi determinación como el acero. Abrí mi ordenador portátil, mis dedos firmes mientras consultaba los registros bancarios. Entré en mi aplicación bancaria y congelé todos los pagos a sus cuentas. Mi contable recibió una llamada a continuación, con instrucciones claras de bloquear cualquier transferencia futura. Mi teléfono vibró con un mensaje de María. ¿Puedes ayudar con la factura de la luz este mes? Solo un poco. Me quedé mirando las palabras, con la mandíbula apretada, y luego borré el mensaje de texto. Durante años, había sido su apoyo financiero, rescatándolos mientras elogiaban a Leo y me despreciaban. No más. Cortarles el grifo se sintió como reclamar una parte de mí misma, un peso que se levantaba de mis hombros. 3 días después, llamó Leo. Lo ignoré, esperando otra pulla. Pero lo que vino fue peor. Había rebuscado en los registros bancarios y había encontrado la verdad. Años atrás, yo había invertido anónimamente 900.000 pesos en su empresa emergente cuando era solo una idea inestable. Lo había hecho a través de un fondo de terceros, sin querer sus agradecimientos ni su aprobación. Había creído en su sueño una vez, a pesar de su arrogancia. Pero en lugar de gratitud, Leo recurrió a Twitter, su publicación era una mentira despiadada. Sofía Rojas, mi supuesta hermana, es una parásita egoísta que está destruyendo a nuestra familia. Acumula su dinero y nos da la espalda. La publicación acumuló cientos de retweets y miles de visualizaciones, sus seguidores se sumaron con veneno. Mocosa desagradecida, escribió uno. Destructora de familias, dijo otro. Mi teléfono vibraba sin cesar mientras desconocidos me etiquetaban, sus palabras afiladas pero huecas. Me desplacé por el hilo, con el pulso firme a pesar de la punzada. La traición de Leo no era nueva. Simplemente era más ruidosa ahora, esparcida por las redes sociales para que todos la vieran. Había tomado mi inversión, mi sacrificio, y lo había convertido en una narrativa que me pintaba como la villana. Su audacia no me sorprendió. Me impulsó. No iba a permitir que sus mentiras me definieran. Cogí el teléfono y llamé a Andrea Beltrán, mi mejor amiga y una abogada con un don para abrirse paso en el caos. Andrea, dije, mi voz tranquila pero con un filo de fuego, necesito que me ayudes a enterrar esto. He terminado de ser amable. La respuesta de Andrea fue inmediata. Dame todo, cada recibo, cada extracto bancario, cada acuerdo de préstamo. Construiremos un caso que no puedan esquivar. Pasé los 2 días siguientes sacando registros de mis archivos. Había correos electrónicos de Jorge prometiendo devolver un préstamo de 125.000 pesos para la remodelación de su cocina, nunca tocado. Los mensajes de texto de María suplicando 35.000 pesos para gastos inesperados estaban sin responder en mi bandeja de entrada. La inversión en la empresa emergente de Leo también estaba allí, documentada a través de los registros de transacciones del fondo. Claramente, el total era asombroso, más de 2.700.000 pesos vertidos en sus vidas, dinero que había ganado con noches en vela y trabajo incesante. Andrea revisó los archivos en una videollamada, sus ojos entrecerrándose mientras escaneaba cada página. Esto es irrefutable, Sofía, dijo. No tienen dónde apoyarse. Le pedí a Andrea que lo recopilara en un dossier. Cada peso contabilizado, cada promesa rota al descubierto.
No estaba segura de cuándo los confrontaría, pero quería la verdad lista, innegable. La publicación de Leo en Twitter seguía difundiéndose, sus seguidores amplificando sus mentiras. Algunos incluso etiquetaban la cuenta de mi empresa, tratando de manchar mi reputación. No respondí en línea. Ese no era mi estilo. Mi campo de batalla eran los hechos, no las etiquetas. Pasé horas con Andrea, elaborando estrategias con un café, planeando cómo presentar las pruebas cuando llegara el momento. No solo queremos que se echen atrás, dijo Andrea, con voz cortante. Queremos que se ahoguen con sus propias palabras. Mientras organizaba los últimos documentos, una tranquila confianza se apoderó de mí. Leo pensó que podía reunir a una multitud en mi contra, pero había calculado mal. Su empresa emergente, construida en parte con mi inversión, se tambaleaba. Había visto las señales en los informes de la industria, aunque me lo guardé para mí. Jorge y María, dependientes de mis ayudas, no tenían idea de lo que se avecinaba. Había pasado años sosteniéndolos, solo para ser vilipendiada. Ahora, estaba reescribiendo la historia. El dossier no era solo una prueba de sus deudas. Era un espejo, obligándolos a enfrentar su ingratitud. 6 meses después, el timbre de la puerta de mi villa sonó. Revisé la cámara de seguridad y vi a mis padres y a Leo de pie afuera, sus rostros tensos bajo el sol de la mañana. Se me encogió el estómago, pero no me sorprendió. Había oído rumores a través de contactos de la industria, la empresa emergente de educación de Leo se había estrellado, desangrada por sus gastos imprudentes y sus decisiones a medias. No estaban aquí para disculparse. Querían algo. Presioné el botón del intercomunicador y los dejé entrar, mi expresión indescifrable mientras me preparaba para lo que venía. Entraron en mi sala de estar, sus ojos recorriendo los muebles elegantes y las amplias ventanas. María apretaba su bolso, sus nudillos pálidos. Jorge evitaba mi mirada, con los hombros caídos. Leo, sin embargo, se mantuvo erguido, con la mandíbula tensa como si todavía tuviera algo que demostrar. Les indiqué el sofá, pero se quedaron de pie, el aire cargado de expectativas no expresadas. Tenemos que hablar, Sofía, dijo María, su voz suave pero temblorosa. Leo está en problemas. Su empresa se ha hundido. Necesitamos tu ayuda. Me recliné en mi silla, dejando que el silencio se alargara. Leo se movió, con las manos metidas en los bolsillos, pero no habló. Jorge se aclaró la garganta. Es solo una mala racha, dijo, en tono suplicante. Tú tienes los medios, Sofía. Podrías ayudarlo a recuperarse. La audacia me golpeó como una bofetada. Después de años de su desprecio, después de las mentiras de Leo en Twitter, estaban en mi casa pidiéndome que lo salvara. No me inmuté. En cambio, busqué mi ordenador portátil y lo abrí con una calma deliberada. Antes de hablar de ayuda, dije, con voz firme, hablemos de deudas. Giré la pantalla hacia ellos, mostrando el dossier que Andrea había preparado. Correos electrónicos, extractos bancarios y acuerdos de préstamo firmados llenaban la pantalla, cada uno un testimonio de su ingratitud. 90.000 pesos para el préstamo de tu coche, Jorge, dije, haciendo clic en un recibo escaneado. 55.000 para las facturas médicas de María. 180.000 para vuestro sistema de climatización. Y Leo, 1.100.000 pesos para tu matrícula universitaria, pagada en su totalidad. Sin hacer preguntas. Hice una pausa, dejando que las cifras se asentaran. Eso suma más de 3,5 millones de pesos. Nada de eso devuelto. El rostro de María se sonrojó, sus ojos cayeron al suelo. Jorge se movió, su boca abriéndose y cerrándose. La valentía de Leo se resquebrajó, sus mejillas enrojecieron mientras tartamudeaba. Eso no es justo, Sofía. No pedí tu dinero. Nos lo lanzaste para hacerte la heroína. Su voz se alzó, a la defensiva, pero carecía del veneno de sus antiguas burlas. Levanté una ceja, impasible. No lo pediste, dije, mostrando otro correo electrónico, uno suyo de hacía años, suplicando un poco de ayuda para cubrir el último semestre de su matrícula. Esto dice lo contrario. La habitación quedó en silencio, el peso de las pruebas era sofocante. Las manos de María temblaban mientras apretaba su bolso con más fuerza.
No sabíamos que era tanto, susurró, su voz apenas audible. Jorge miró hacia otro lado, su rostro una máscara de vergüenza. Leo intentó recuperarse, cruzando los brazos. ¿Y qué? Ahora eres rica. Puedes permitirte ayudar. Mi empresa emergente era sólida hasta que el mercado se hundió. Casi me reí. Su empresa no había fracasado por el mercado. Fue su mala gestión, sus ostentosos alquileres de oficinas, su negativa a escuchar a los asesores. Había visto los informes. Los números no mentían. Me levanté, cerrando el ordenador portátil con un suave clic. Me llamaste parásito, Leo, dije, mis ojos clavados en los suyos. Lo gritaste delante de todos, y todos asentisteis. Así que, déjame enseñarte algo. Hice un gesto hacia la habitación a nuestro alrededor, los suelos de mármol, el arte en las paredes, la vida que había construido sin su ayuda. Bienvenidos a la mansión de los parásitos. Lástima que hoy no hay caridad. Las palabras cayeron como una cuchilla, afiladas y definitivas. A Leo se le desencajó la mandíbula, su valentía desapareció. María jadeó, cubriéndose la boca con la mano. Jorge solo miraba, su silencio más elocuente que cualquier súplica. Caminé hacia la puerta y la abrí, mi postura inflexible. Ya habéis tomado suficiente, dije. Devolved lo que debéis, y entonces hablaremos. Hasta entonces, no volváis. Leo comenzó a protestar, pero Jorge le puso una mano en el hombro, negando con la cabeza. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero no discutió. Salieron arrastrando los pies, la puerta cerrándose detrás de ellos con un fuerte estruendo metálico. Me quedé sola, mi corazón firme, el peso de sus expectativas finalmente desaparecido. Habían visto la verdad, y yo había visto su vergüenza. Por primera vez, me sentí libre. Una semana después, estaba en un escenario frente a jóvenes soñadores. El centro comunitario de San Pedro bullía de energía, lleno de adolescentes de escuelas desatendidas, con los ojos brillantes de curiosidad. Había organizado este taller gratuito de educación tecnológica para compartir mi plataforma de aprendizaje en línea, una herramienta que había construido para dar a chicos como ellos una oportunidad para alcanzar sus ambiciones. El proyector brillaba detrás de mí, mostrando lecciones interactivas que había diseñado, módulos de matemáticas, conceptos básicos de codificación, herramientas para desbloquear su potencial. Pero esto no se trataba solo de software. Quería que escucharan mi historia, que supieran que podían superar cualquier obstáculo, tal como yo lo había hecho. Ajusté el micrófono, mi voz firme mientras comenzaba. Soy Sofía, dije, recorriendo la multitud con la mirada. Y construí esta plataforma porque creo en vosotros. Pero no fue fácil. Mi propia familia me llamó inútil, me dijo que nunca llegaría a nada. Vieron mis sueños como una carga, mis esfuerzos como una broma. La sala se quedó en silencio, los chicos inclinándose hacia adelante. No mencioné a Leo, Jorge o María. No era necesario. El dolor de su desprecio era universal. Estos chicos lo entendían. Podría haber dejado que sus palabras me definieran, continué, pero elegí construir algo más grande que sus dudas. Vosotros también podéis. El taller se desarrolló sin problemas. Guía a los adolescentes a través de las funciones de la plataforma, mostrándoles cómo acceder a los cursos de forma gratuita, cómo seguir su progreso, cómo convertir las ideas en realidad. Una chica en la primera fila, de quizás 15 años, levantó la mano. ¿Y si tu familia no cree en ti?, preguntó, su voz pequeña pero decidida. Sonreí, recordando mis propias batallas. No necesitas su aprobación, dije. Tu valía no está en sus palabras. Está en lo que creas, en lo que devuelves. Sigue adelante, incluso cuando sea difícil. Su asentimiento, decidido y brillante, hizo que se me hinchara el pecho. Por esto había luchado, por esto había seguido construyendo. A medida que avanzaba el día, respondí preguntas, compartí consejos y observé a los chicos sumergirse en la plataforma, su entusiasmo contagioso. Un chico con zapatillas gastadas se quedó hasta tarde, jugueteando con un módulo de codificación, su sonrisa amplia cuando consiguió que su primer programa funcionara. Momentos como estos me recordaban por qué había invertido todo en este trabajo.
No se trataba de demostrarle a mi familia que estaban equivocados. Se trataba de levantar a otros, de darles las herramientas que yo había deseado cuando tenía su edad. El taller terminó con aplausos, pero la verdadera recompensa fue su esperanza, su impulso, su negativa a dejar que el mundo los detuviera. Mientras tanto, las consecuencias de las acciones de mi familia se extendían. La reputación de Leo en el mundo de los negocios se había desmoronado. Su venenosa publicación en Twitter llamándome egoísta le había salido el tiro por la culata. Los expertos de la industria, conscientes de su empresa emergente fallida y su gestión imprudente, vieron a través de sus mentiras. Los inversores le dieron la espalda, no dispuestos a financiar a alguien que había difamado a su propia hermana mientras ignoraba su apoyo. La noticia se extendió rápidamente en los cerrados círculos empresariales de Monterrey. El nombre de Leo se convirtió en sinónimo de arrogancia y fracaso. No pudo conseguir ni una sola reunión. Sus deudas se acumulaban, su otrora brillante imagen reducida a susurros de bancarrota. Jorge enfrentó sus propias consecuencias. Sus lazos con Leo, su niño de oro, mancharon su reputación. Un acuerdo inmobiliario local que había estado persiguiendo se vino abajo cuando los socios se enteraron del colapso de su hijo y de su papel en permitirlo. Los colegas que una vez lo respetaron ahora mantenían la distancia, su confianza erosionada por su favoritismo ciego. María también pagó un precio. Su círculo social, antes vibrante con clubes de lectura y almuerzos de caridad, se redujo a medida que las amigas se alejaban. Habían oído hablar de su parcialidad, de su disposición a dejar que Leo me vilipendiara mientras ella permanecía en silencio. Su vergüenza era una prisión silenciosa, sus días marcados por miradas incómodas y llamadas sin respuesta. Me enteré de sus dificultades a través de conocidos comunes, breves menciones de pasada. No sentí ninguna satisfacción, solo una calma certeza. Les había dado años de oportunidades, dinero y apoyo, solo para encontrarme con desprecio. Ahora, se enfrentaban a los escombros de sus elecciones mientras yo estaba más fuerte que nunca. Los había eliminado por completo. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin lazos persistentes. Mi teléfono ya no vibraba con sus solicitudes. Mi enfoque era mi trabajo, mi plataforma y la comunidad que estaba construyendo. San Pedro se convirtió en mi lienzo, un lugar donde podía inspirar, no solo sobrevivir. Cuando el taller concluyó, me paré en el podio, mirando los rostros jóvenes. Vuestra valía no se define por las palabras de otros, dije, mi voz clara y firme, sino por lo que construís y devolvéis. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una promesa que yo había vivido. Los chicos aplaudieron, su energía una chispa para el futuro. Bajé del escenario, con el corazón lleno, sabiendo que había convertido el dolor en un propósito. El rechazo de mi familia había sido un fuego, pero yo había forjado algo inquebrantable a partir de él. Este era mi legado. No sus dudas, sino las vidas que había tocado, los futuros que había ayudado a forjar.